bienvenidos a todos, gracias por estar. Gracias a Fabián, que tan pronto con Anwar le contábamos que teníamos ganas de ofrecer este espacio para el personal de nuestra casa en el mes del educador. Nos dijo que sí, solo tuvo que ajustar su agenda. Les contamos que cuando pensamos la fecha, no sabíamos que hoy iba a ser día feriado, por lo cual les agradecemos doblemente que se hayan conectado. Estamos seguros que es un espacio que va a ser de riqueza para todos. La idea es que podamos pensar juntos, que reflexionemos, que en este tiempo nos podamos anticipar a pensar escenarios posibles, a pensar propuestas, ante esta incertidumbre del tiempo que tenemos por delante, ¿no? Donde imaginamos que habrá algo de presencialidad, de virtualidad, pero que tenemos mucho todavía para pensar, que nos desafía desde lo cotidiano, porque tenemos que terminar este año para poder empezar el próximo. Así que les voy a presentar, antes que nada, a Fabián. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes al menos, lo conocen. Nos ha acompañado en varios de los concursos que se han hecho en el Don Bosco de Bahía. Es miembro del equipo inspectorial de escuelas y es una de las personas que nos ha estado acompañando a las casas de la inspectoría en todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, con las propuestas, con los proyectos de este tiempo y de todos los tiempos que vamos atravesando, que cada uno tiene su desafío. Les contamos que el tiempo que tenemos previsto lo vamos a dividir en un momento en que él va a hacer su presentación. Los que quieran pueden ir escribiendo dudas, inquietudes, comentarios por chat, que después los vamos a tratar de recuperar. Y si no, una vez terminado, vamos a apagar los celulares si no también interfieren, y una vez terminada la charla también abriremos al diálogo para repreguntar o hacer reflexiones conjuntas. Así que yo dejo de hablar y le paso la palabra a Fabián, que es a quien queremos escuchar. Ahí te dejamos, Fabián, a vos. Bueno, gracias Susana y Anwar por la invitación. Cuando me invitaron al encuentro, habían propuesto este título, Desafíos Pedagógicos ante el 2021. Yo le agregué didácticos porque quizás es el campo en el que me manejo más cómodamente y es mi especificidad. Entonces me permití agregarle eso, ¿no? Creo que cada uno y cada una tiene, a modo de pregunta o al modo de afirmación, ciertos desafíos, que quizás, bueno, a lo largo de la presentación los pondremos en tensión o quedarán abiertos y será bueno que al final los recuperemos, ¿no? Yo quisiera empezar con esta imagen, que no sé si ven bien, ¿la ven bien? Que es un grupo artístico que se llama Los Carpinteros, que se dedica a hacer intervenciones, ¿no? Y tiene la potencia esta de que nos ayuda a pensar, por la potencia de la imagen, este estado de excepción, ¿no? Esta situación así de repente, no prevista, donde todo vuela por el aire. Y yo quisiera recuperar 4 cosas que volaron por el aire en nuestra vida personal, en nuestras pequeñas comunidades y en las instituciones, para después hacer la reflexión concreta al tema de lo escolar, ¿no? Hay 4 estructuras que han, de alguna manera, se han visto hackeadas en este momento, que son la de los espacios. Hemos tenido que acostumbrarnos a transitar otro espacio que a lo largo de 6 meses se hace archiconocido, hasta milimétricamente conocido,
pero también implica abandonar los otros espacios y cierta nostalgia por lo que abandonamos y lo que dejamos. Hay otra cuestión que también ha implotado, que es el tema de lo temporal. Pareciera ser que hay un delay con el tiempo, otros tiempos, pareciera ser que hay una vuelta al tiempo de los griegos, al tiempo más subjetivo, el aión y no tanto al cronos. Esto que desde el sentido común parece que estamos en esto de la película esta de la marmota, donde todo vuelve como en círculo, ¿no? Hay también un cese de rituales, de ciertas cuestiones que eran muy fuertes y simbólicas, desde rituales de la cotidianidad, del diario, pasar por ahí, o del café acá, o el encuentro con, había rituales, hasta los rituales más, otro orden de rituales como la misa del domingo, etcétera, etcétera. Y había ciertos modos de hacer que tenían una lógica y que se venían haciendo y nunca estaban cuestionados. Bueno, estos modos de hacer, de la noche a la mañana los tuvimos que dejar de hacer. Y esto incluye, insisto en esto, que incluye algo que era estrictamente del orden personal, estrictamente de los pequeños grupos. Quizás teníamos el grupo que nos juntaba para, el grupo familiar, el grupo que íbamos a jugar al padre, el grupo que... Todas estas cuatro cosas atraviesan también los pequeños grupos y atraviesan las instituciones. En el caso de la escuela, y ahora posicionándonos en la educación formal, nosotros fuimos de un espacio físico a espacios virtualizados. Es decir, ahí hay una mutación muy grande, como hay una mutación muy grande de los tiempos. El bloque de 90 minutos, los 40, bueno, ¿son sostenibles? No. El reloj no aparece, no aparecemos ni desaparecemos, el timbre. Los rituales, este ritual del inicio de la escuela, las presentaciones, las tomas de listas, el ritual de tal página, callate, sentate, parate, decilo, el formar, no formar, el izamiento de la bandera, los actos escolares, no actos escolares, la reunión de paz. Bueno, muchos de estos rituales también eclosionaron. Y hay que posicionar otros rituales que tengan carga simbólica, crearlos, porque no están. Y el cuarto elemento son prácticas que tenían cierta estereotipia. Yo sabía que para dar tal tema tenía esta guía, tenía este texto, hacíamos tal actividad, que en el mes tal, en la institución se hacía tal cosa. Bueno, todo esto voló. Y hubo que recrear otras prácticas, crear otras prácticas. De alguna manera, estos cuatro elementos son los cuatro que desde la historia de la educación tienen el nombre del texto de la escuela, de la gramática escolar o la forma escolar canónica, que es la forma propia de la escuela moderna, estructurada por espacios, cada grupo etario en un lugar y no puede ir a otro lugar, ¿sí? Tiempos, un fijismo en los tiempos. Bueno, llegamos hasta acá. Rituales, horarios, uniformes, lo que dicen los pibes y las pibas que están por egresar. Bueno, no pudimos hacer esto. Todo esto está totalmente alterado. Y hay que reposicionar otras cosas. Pero este es el texto o la gramática de la escuela moderna. Que todas las reformas educativas intentaron, con mejor o peor suerte, tratar de modificar, tratar de buscar un texto que dialogue con la contemporaneidad, y no lo han conseguido, no han podido, y de repente, de la noche a la mañana, esto voló, y estamos en la búsqueda de no sabemos qué todavía. Por eso a mí me gusta mucho en estos momentos, apareció Bruno Latour, que es un científico francés, y tiene esta expresión que es fuertemente desafiante, hablando de la pandemia,
dice Latour, lo que ustedes ven ahí, ¿no? Lo último que deberíamos hacer el día después es retomar de manera idéntica lo que hacíamos antes. Esta es una alerta fuerte. Fíjense que en el primer momento de mucha aceleración, que todos corrimos para dar respuestas educativas, la primera reacción era cómo encajábamos lo que veníamos haciendo en estos dispositivos. Y esto era imposible. ¿Cómo hacíamos con el damero horario para enganchar? Bueno, hubo en un primer momento de mucho agite un intento de... Lo que nos está mostrando ahora más calmados y calmadas y a la distancia es que, bueno, estamos escribiendo otra cosa para la escuela, estamos generando otras cosas para la escuela. Por eso yo les diría, para mí el título tendría que ser como desafío 2021, la construcción de una escuela en transición con sujetos mutantes. Para mí, hoy el título, lo que tendríamos que estar discutiendo es esta escuela en transición, en el mientras llegue la vacuna, mientras estemos todos inmunizados, inmunizadas, parece que tenemos que acordar esta escuela en transición con sujetos que no somos los mismos, ni la familia, ni los pibes, ni nosotros, y que hemos hecho una fuerte experiencia de lo incierto. Con un montón de escenas, de alguna manera, que dejan sus marcas. Sobre todo con el colectivo más adultos mayores, donde con la apelación a la literatura pareciera ser que el imaginario de Bioy Casares con el diario de la Guerra del Cerdo aparece en toda su magnitud. Lo que Adela Cortina desde España, una filósofa, sostiene que hemos pasado en España en todo este tiempo a la magnitud de la gerontofobia. De sociedades que la muerte del viejo, del anciano, del mayor, del que tiene algún problema físico, no interesan. Bueno, estos son fuertes cruces subjetivos, sujetos mutantes, ¿no? Bien, a partir de esto, que es a modo de escenario, introducción, no estoy diciendo nada novedoso que ustedes no conozcan, yo trabajaría dos ejes. Uno primero es un eje que tiene que ver con desafíos pedagógicos y otro eje que tiene que ver con desafíos didácticos. Cuando terminemos el desafío pedagógico, abrimos, o en el mientras tanto, si ustedes en el chat quieren ir haciendo preguntas, comentarios, aportes, Susana Anuar los colectan y después los dialogamos, y después vamos a los didácticos y hacemos la misma dinámica. Parece que ahí quizás nos ordena un poco como dos bloques de sentido. Bien. Un desafío pedagógico ya está planteado, es que nosotros tenemos que mutar, que el ciclo lectivo como lo conocíamos tradicionalmente no existe más. Es decir, hay una unidad pedagógica curricular 2021. Es decir, yo tengo que estar trabajando hoy en un ciclo de larga duración, de un tiempo de larga duración que termina en un ciclo lectivo que va a terminar en diciembre del 2021. Esta es una primera constatación que está de acuerdo a norma, no es una teoría, es una prescripción ministerial. Pensemos el 2020 con una unidad con el 2021. Entonces, el ciclo lectivo para nosotros va a finalizar en diciembre del 2021, este ciclo lectivo 2020. Esta es una primera constatación fuerte y densa que obliga a corrernos de lo que estábamos acostumbrados. La segunda idea es que con más fuerza en este contexto tenemos que recuperar que el Don Bosco es una única escuela. Por más que el jardín esté en la otra cuadra, por más que la primaria, el secundario, pero que hay una única escuela con un único proyecto educativo pastoral que dialoga
con los grupos etarios, nada más. Pero es una única escuela con un único proyecto. Sé, y todos lo sabemos, las historias institucionales, la cultura institucional, la formación diferencial que tienen los 3 niveles. Pero hoy más que nunca, y como estos sujetos van a transitar por distintos niveles en este marco 2020-2021, hoy más que nunca el esfuerzo está en consolidar una única escuela. Que en realidad cuando la familia coloca a sus hijos en el inicio de la educación inicial, la está colocando en esta proyección a que termine la secundaria en el Don Bosco. Esto es así y las maestras de nivel inicial lo saben, que la expectativa es esa. Cuando hacen entrevistas con los padres o con el adulto responsable, esto aparece con toda su contundencia. Entonces, más que nunca, este contexto y esta situación excepcional nos invita a pensar en una única escuela. Si antes eran declamaciones, a veces de dificultosa realización, hoy la declamación pasa a ser un hecho de realidad y tenemos que trabajar todos y todas para construirla. Esta unidad de la escuela pivotea sobre 2 ejes. Implica una reorganización institucional y una reorganización del trabajo nuestro como docentes. La reorganización institucional significa que empecemos a pensar en una categoría que no es la materia, ni la sala, ni el año, ni mi chico, mi sala, mi, sino pensar en el ciclo, el departamento de materias afines, el primero o segundo ciclo, el básico, el orientado. Tenemos que pensar en términos de esa categoría de largo alcance, que son 2, 3 años. Como formato institucional, como un colectivo. Y que podemos intercambiarnos en esa idea de ciclo. Y en este contexto aparece con vital importancia el tema de las transiciones entre los niveles de la educación obligatoria. Sala de 5, primer año, sexto año, con el primer año del ciclo básico. Donde la idea de este ciclo 2020-2021 está hablando ya de un continuo. Y que ya tendríamos que estar pensando no en lo que hacíamos antes, de visitar la sala, conocer a la maestra, agarrar el cuaderno, conocer a los directivos del secundario, conocer a los profesores de matemática y lengua del secundario en la primaria, sino ya tendríamos que estar haciendo algún tipo de propuesta integrada con los pibes, las pibas, las familias, los docentes de los distintos niveles, para laburar este tiempo, para que se vea en acto esta idea de la unidad, de la transición articulada. Podemos pensar un proyecto con las familias de la sala de 5 junto con los docentes de primaria y las familias de primer año de primaria y los pibes de primer año de primaria. Algo integrado ahí. Podemos pensar lo mismo entre el sexto, un proyecto de sexto con primer año de la escuela secundaria. Digo lo de las familias en inicial y en el primer ciclo porque son claves que son los elementos mediadores que le facilitan a los chicos y a las chicas el encuentro por estos dispositivos. No así la autonomía que puede llegar a tener un chico o chica de secundario o del último año de la educación primaria. Pero ahí hay una clave de comenzar a pensar la escuela en términos de ciclo y en términos de transiciones articuladas 2020-2021. Y esto implica una reorganización del trabajo docente.
pensarme no solamente como responsable de un año, sino de un ciclo, una mirada más extendida. No de matemática de primero, sino de matemática de primero y de segundo. Empezar a pensar en una categoría y en un trabajo más colaborativo y compartido, donde diseñemos juntos la propuesta de enseñanza, juntos y juntas. No es la mía, sino es la del equipo de profes de. Y en esto es importante el encuadre institucional, ¿no? Que esto no signifique, cuidándonos, ustedes hablaron del cuidado la semana pasada, cuidándonos que esto no signifique una intensificación de las condiciones y medio ambiente de trabajo que tenemos pactadas laboralmente. ¿Cómo cuidamos esto? ¿No? Y ahí es fundamental la presencia de los directivos, y es fundamental el cuidado entre unos y otros y otras, ¿no? Y yo marcaría dos cuestiones más que hacen posible esta reorganización institucional y la reorganización del trabajo. Plantearía que esto es necesario comunicarlo. En primer lugar, bueno, estamos trabajando así. Comunicar a las familias, dar ciertas certezas a la familia y a los chicos y a las chicas. Ir comunicando nuestro trabajo pedagógico didáctico, nuestras decisiones institucionales, que tienen que ver con lo pedagógico didáctico. Y reposicionarnos en el rol que quien conduce la enseñanza somos nosotros y nosotras, que somos los que estamos habilitados socialmente para enseñar. Y me parece que el discurso lo tendríamos que primerear nosotros. Nosotros conducimos el proceso de enseñar. No los medios, no las familias. Nosotros marcamos horizontes y norte, porque lo hemos discutido comunitariamente entre el equipo de enseñantes. Y las familias hacen un acto de confianza en nuestra propuesta educativo-pastoral. Pero nosotros marcamos el norte, lo comunicamos, lo compartimos. Si hay temor y temblor, lo discutimos. Pero yo diría, recuperemos el valor de los que sabemos de enseñar, y en esta situación de excepción, no es mi idea, sino es la potencia de la idea compartida, en un colectivo de enseñantes. Insisto en esto porque si no el discurso de la enseñanza es arrebatado por cualquier comunicador, comunicadora social, donde todos se sienten habilitados para hablar de educación, porque estuvieron a lo largo de su vida en algún momento en su rol de alumnos. Digo, la familia ha descubierto lo difícil que es la tarea docente. Han chusmeado sus clases, se ha metido, han tironeado de la ropa de los pibes y de las pibas, dale, decilo que lo trabajamos. Este tipo de cosas las hemos visto. Y en muchos están pidiendo, por favor, que vuelva a la escuela, porque ya no saben qué hacer más con sus pibes en las casas. Porque la escuela también era un dispositivo de organización familiar. Y esa es la escuela moderna. No solamente cumple funciones de enseñar la lectoescritura, el cálculo y la ciudadanía, sino que también cumple una función de organizador de la vida social, que también voló por el aire como volaron las imágenes que les propuse en la entrada. Para mí esto es un núcleo de desafíos pedagógicos fuerte, unido a un posicionamiento de toda práctica educativa es práctica política, entendida como el entre personas, el construir comunidad, la politicidad en términos de la construcción ciudadana. Y desde este lugar de la escuela y la educación, atravesada por esta politicidad, por el hecho político de ser ciudadanos y hacer comunidad,
me parece que esta es una fuente central para lo que viene como desafío didáctico del pensar y repensar los contenidos. Y esto tiene un eje que pivotea con lo que plantearon con Hugo la semana pasada, que tiene que ver con el currículum evangelizador. Si la pastoral no está en el currículum, no es escuela en clave pastoral. Es el currículum. ¿Cómo miramos la ciencia? Al servicio de quién está la ciencia, la potencia de lo pastoral. Como salesianos y salesianas, tenemos una sensibilidad fuerte hacia los más pobres y los más abandonados de la sociedad. Los nadies. Y sobre todo niños, niñas, jóvenes, adolescentes. En este sentido, uno tiene que empezar a trabajar la desigualdad que muestra la pandemia, pero que es histórica en Latinoamérica. El trabajo informal, son todas temáticas de alguna manera de problematización, y ahí vienen los contenidos que trabajamos con los chicos y las chicas. Y esto viene tanto para los profes de secundaria como a las maestras de educación inicial o de educación primaria del primer ciclo, que a veces tendemos y nos reímos de los pobres en los actos escolares que son felices siendo pobres, que gritan a voz en cuello de la mazamorra, de las velas, pero nunca hay un proceso de mirar otras categorías sociales, como que hay una naturalización de la división social. Y hay una poca problematización de un horizonte de justicia social. Que esto hay que mostrarlo desde el nivel inicial. Entonces, creo que la pandemia lo que está mostrando es fuertemente desigualdades, y lo que nosotros tendríamos que hacer desde la escuela es precisamente la reflexión científica y cultural sobre las desigualdades. Lo mismo sobre la disputa sobre el rol del Estado. ¿Quién protege en situaciones de excepción? Y ahí las políticas públicas, unidas a las tareas de la gente que se dedica a cuidar a otros y otras. Las promesas de un mundo feliz, que la tecnología iba a resolverlo todo, han mostrado que no lo puede resolver todo. No pudo anticipar que un virus paralizaría al mundo. El tema del afecto en los que mueren solos y solas en una terapia intensiva no lo puede suplir la voz de audio de un teléfono. El tema del ambiente y las ciudades. El análisis de lo ecológico, Laudato Si, todo, ahí hay un programa como para trabajar fuertemente. Todas las articulaciones que implica vivir en una ciudad. El tema de las mujeres, que no es solamente el tema de la violencia de género, es la reproducción del estereotipo femenino de la mujer en la historia. Cuenten cuántas imágenes de científicas trabajamos con los estudiantes, cuántos textos de mujeres damos, qué modelos de mujeres estamos transmitiendo de la educación primaria, de la educación inicial. Si solamente mostramos mujeres que bordan calcetines o regalan joyas para que los hombres hagan gestas heroicas. Si podemos mostrar una ruptura de los estereotipos, y acá nuevamente aparece la cuestión de las mujeres en esta situación fuertemente intensificada. Las mujeres en esta situación es el colectivo que peor la pasa, porque están trabajando desde sus hogares, están
atendiendo a su familia en su hogar, están haciendo de maestras si tienen hijos e hijas pequeños y pequeñas, y a su vez penden sobre ellas históricamente el mandato del cuidado sobre los desvalidos y viejos de su familia. Por más que existan hombres maternizados, el mandato androcéntrico sobre el cuidado de la mujer, el rol asignado a la mujer. Y esto tenemos que empezar precisamente a cuidarnos en instituciones educativas donde el porcentaje de feminización es muy fuerte de su personal. Por lo tanto, una cultura más colaborativa mitigaría la intensificación laboral, porque sería un colectivo que arma juntos propuestas. Boaventura de Sousa Santos también invita a repensar el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Y de la mano de Boaventura y otros autores, recuperar esto que ellos hablan de epistemologías del sur. Desarmar el modelo de ciencia positivista y neopositivista y aprender a que hay conocimiento científico y circula conocimiento en la memoria de los antiguos pobladores, de los abuelos, de las abuelas, en la narración oral del vecino tal, en las culturas originarias. Bueno, empezar a ocultar que hay cultura no baja, sino que hay cultura alrededor nuestro. Es la propuesta que ustedes escuchan y ocultan cuando Tonucci vuelve a decir, empecemos a recuperar, desde un modelo de escuela nueva, empecemos a recuperar la cotidianeidad. Hay autores que hacen unas reflexiones muy interesantes sobre todo lo que son las ciencias, la física, la química de las cosas, de lo cotidiano, y que por una operación de corte económico terminaron convirtiéndose, sobre todo en la escuela secundaria, en los últimos años de la escuela primaria, en una física y química de pizarrón, de formuleo, y no de la cotidianeidad de ver los principios físicos y químicos a partir de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que hacen algunos intuitivamente o no tan intuitivamente, sino trabajados? Lo hacen en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando cocina Osvaldo Gross, hace estas transpolaciones. Te habla de los componentes químicos que si vos ponés tal cosa, tal mezcla, va a pasar tal otra. Bueno, eso tiene que ver con esta idea también de recuperar la cotidianeidad como reflexión científica y cultural. Bien. Acá podríamos hacer, si hay algún primer La cotidianidad. circuito de preguntas, si quieren, si estamos. Intercambio, reflexiones, resonancias, no sé. Dale. Sí, mientras alguien va pensando alguna pregunta más, te tiro dos. Una que ahí leí en el chat y otra que se me ocurre a mí. En el chat planteaban esto de... Vos lo primero que dijiste fue esta frase de una vez que retomemos, no tenemos que volver a lo idéntico, ¿no? Pero ahí en el chat preguntaban cómo hacer para no caer en lo de antes, para no repetir, cuando lo nuevo da inseguridad, cuando uno sabe lo que venía haciendo y esto quizá no lo conoce tanto. Una pregunta iba en ese sentido. Y lo otro que me animo a preguntar es, vos proponés esto del ciclo 2021, esta reorganización, y yo pregunto si lo tenemos que pensar solo para este 2021, o pensar los ciclos y pensar el ser docente más allá de la pandemia, la cuarentena y el 2021. Si después los ciclos lectivos no deberían ser distintos. Esas dos preguntas que son casi extremas, porque una preguntando, ¿no?, desde cómo animarnos, y después si no nos tenemos que animar a más.
tomo la segunda, ¿no? Que me parece interesantísima. Lo de 2021, quizás cuando nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, en diciembre del 2021, y ahí vamos a tener que hacer el ejercicio, ¿qué de lo hecho en estos 2 años queda como capacidad instalada? Porque nos hizo bien. Nos hizo bien en el sentido que nos sentimos plenos, que los pibes y las pibas pudieron aprender, y yo me sentí feliz enseñando. Me parece que hay que hacer este ejercicio de miremos a ver qué pasó. Y a partir de eso, ¿qué queda como capacidad instalada? Parece que un primer movimiento podría ser eso. Y después, lo otro, me parece que hoy, dadas no solamente la situación de excepcionalidad de la pandemia, me parece que el mismo decurso de la ciencia, de la cultura, la subjetividad que portan los pibes y la que portamos nosotros también, ameritaba permitirnos ciertos ensayos, ciertos probar. Obviamente que lo que venía haciendo me daba seguridad. Pero el probar me permite a mí generar algo del orden de lo inédito, de lo distinto, de lo diferente. Y bueno, y ahí creo que hay algo que tiene que ver con la creación. Y que hay que recuperar esta capacidad del docente de crear. Que es un poco esta idea del docente como, de alguna manera, artista. De hecho, varios autores hablan de coreografías didácticas, ¿no? De pensar la clase permanentemente como una coreografía. Por lo tanto, siempre distinta y siempre a que te podés resfalar, diría mi tía, caerte y, bueno, y empezamos de nuevo. Me parece que en educación no hay recetas. Y a veces hay que apostar por el acontecimiento, por lo inédito, por el ensayo y la creación. Y ver qué pasa, ¿no? Yo iría por ahí. Y lo otro tendríamos que evaluar, encontrarnos en diciembre y ver qué de todo esto queda. Insisto, las reformas se intentaron y no pudieron. La pandemia está logrando una experiencia que va tensionando todo esto. Después de esto nosotros tendríamos que ver, bueno, ¿qué de todo esto nos sirve como propuesta escolar? Y para mí el criterio es, los pibes y las pibas aprendieron, se sintieron bien, y nosotros como docentes, ¿nos sentimos mejor que antes? Eso para mí es el punto de equilibrio, ¿no? Bien, bueno, te tomo la palabra. Nos juntamos en diciembre del 21 en la casa de Marcelo, quizá comemos un asado todos juntos los que estamos acá y evaluamos y vemos qué desafíos podemos plantearnos para más adelante. Ahí hay 2 preguntitas más. Una apuntando a si esta nueva propuesta, esta nueva escuela podría ser pensada si se basa en el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y la otra respecto de si va a existir una conjunción entre la presencialidad y la virtualidad. Ahora vamos cuando desplegamos lo didáctico. Lo didáctico. Son preguntas más fuertes. Yo diría, lo interdisciplinario puede ser una salida, pero también es una propuesta. Pero también ciertos acuerdos disciplinares son importantes. Y cierta formación disciplinar es importante también. Nadie puede ir al diálogo con otras disciplinas si no está medianamente parado en un lugar disciplinar, si no tiene ciertas herramientas de su disciplina. Por eso este juego de uno u otro hay que acostumbrarse más a los grises. La modernidad tiene una lógica muy binaria. Blanco-negro, bueno-malo, disciplinas, interdisciplina, bueno, y hay que transitar más por los grises, que es lo que enseña la teoría de la complejidad.
y aprender que también nuestra vida es gris, tiene sus grises. Entonces, digo, esto me parece que corrernos de la idea de uno u otro, sino la mezcla. Y en algunos momentos es esto, en otros otro. Y en otros es un híbrido. Como va a ser el híbrido 2021. Porque esto va a ser así, va a ser un escenario híbrido, fuertemente híbrido. Bien, no sé si hay algo más, Anuar, si no... Si querés, hacemos una última y avanzamos. Dale. Pensando en esto de... Ahí alguien preguntaba respecto del ciclo 2021, ¿qué pasa con los que están en su sexto año, en su último año de vida escolar secundaria, ¿sí? De escuela? Bueno, la normativa prevé que su cierre es abril 2021. Los de el último año de la escuela secundaria, y ya están avisadas las universidades que su arranque 2021 con primer año, con los ingresantes, va a ser en mayo del 2021. Ese sería el horizonte de la normativa. ¿Qué tendría que pensar la escuela en este 2021? Y yo en esta altura del año, yo invitaría mucho a ponerlos más en términos de futuro. Orientación vocacional, carreras, universidades, institutos superiores, y armaría, sí, grandes grupos de intereses de acuerdo a lo que van a seguir. Hoy damos derivada, todos los que quieran estudiar derivadas porque van a seguir ingeniería en el ingreso les van a tomar derivadas. Bueno, hoy de 8 a 10, tal hora, derivadas. Hoy vamos a laburar método científico, porque en el CBC los que van a la UBA por esto, bueno, vamos por ahí. Hoy vamos a trabajar con un texto de educación superior, los que quieren de historia, que usan en el primer año de la armar un pool de cosas que los coloque a los chicos y las chicas más en lo que vendrá, que ya, que en lo que perdimos y no pudo ser. Es decir, corrernos de este lugar de la nostalgia que paraliza. Y nosotros como adultos, que también tenemos momentos de nostalgia, que no es lo mismo que la angustia es sana tenerla, y no hay que borrarla, pero no caer en una situación nostalgiosa que imposibilita actuar, porque se me quemó el papel que tenía y no sé cómo actuar, porque estoy añorando esa vuelta. Entonces, si nosotros como adultos no ponemos a los pibes más en términos de futuridad, se le va a hacer un poco cuesta arriba esto. Pero yo con los de sexto haría un gran despiole así de opciones. Un gran pool creativo de cosas, pero que dialogan con el circuito de estudios superiores y entusiasma con eso. Iría un poco por ahí. Pero el horizonte legal es hasta abril 2021 pueden regularizar y acreditar la finalización de la escuela secundaria. Bien, si querés avanzamos, ¿sí? Había ahí alguna reflexión de Adrián, de Majo, en el sentido de todos apuntando a esto de que hoy la pandemia, la cuarentena nos obliga a repensarnos, pero ya la escuela nos venía haciendo repensarnos desde antes, ¿sí? Ahí había algunos comentarios compartidos en ese sentido. Si querés avanzamos con la mirada un poquito más didáctica. Dale. Y vamos con nuevas preguntas. Me dice que está en pausa la función. No sé por qué. Algo pasó. Nada ha cambiado desde acá y avanza. Bueno, vamos a ver. ¿Ven? Sí. Sí, pero no avanza. Ahí estamos. Resuelto. Bien. Vamos ahora a focalizarnos en la enseñanza, que ese sería el objeto de reflexión didáctica, ¿no? Yo diría, planteemos la enseñanza desde el proceso de contextualización,
este momento, estos pibes y estas pibas, con estas familias, con estos capitales culturales y con esta historia escolar. Planteemos desde lo complejo, esto que les decía de los grises, la no linealidad, y planteemos desde lo flexible, dar un paso, ver, y si no hay que volver para atrás, permitirnos esto. Un punto acá puede ser en soñar con que la tecnología va a resolver la plataforma tal, si vamos por tal o cual nos resuelve los problemas. Y esa es una discusión que es tramposa. Nosotros tenemos que ir a cómo metemos nuestras intencionalidades pedagógicas y didácticas dentro de estos envases. Esa sería la pregunta. No la primera pregunta, ¿qué plataforma? Si Teams, las que fueran. Sino, ¿qué queremos pedagógicamente y qué queremos como construcción de clase bajo estos formatos? Y después buscamos la discusión de las plataformas. ¿Sí? Me parece que esto no nos puede traicionar. Insisto, quien comanda el proceso somos nosotros como docentes, no es la plataforma. Y esto va a ser una puja y una disputa que nos van a venir a vender de todo. Y hay que estar bastante atentos y atentas en esto. El segundo elemento que a mí me parece central de discusión es las brechas de uso. Tanto nosotros como adultos, como los pibes, tienen diferentes escalas de uso de las nuevas tecnologías. Hay pibes y pibas que te van a hackear cosas, y hay otros que son meros usuarios, y nosotros también. Por lo tanto, esto amerita, por un lado, que se convierta el uso de programas, plataformas o lo que sea, como contenido de enseñanza. Y amerita entre nosotros que la red colaborativa de trabajo entre nosotros, como ha pasado, entre ustedes se han compartido cosas. Bueno, ¿cómo se usa el Padlet? Ni sé qué era. Bueno, y hay un compañero o compañera de trabajo que nos hizo la inducción con esto. ¿Cómo se hace un podcast? ¿Cómo subo un video a YouTube? Digo, estas cosas fueron como apareciendo y saliendo, ¿no? Me parece que acá aparece una cuestión que se convierte en contenido. Estas brechas de uso, ¿cómo lo transformamos en un contenido? Para nosotros como educadores, educadoras, y para los pibes y las pibas. El tercer componente que tiene que ver con la pregunta es, necesitamos tener un encuadre institucional para el trabajo con la bimodalidad, o este escenario híbrido, que vamos a tener momentos de presencialidad y momentos de virtualidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios para uno y para otros? Y eso es concertado por ciclo. No puede ser decisión autónoma de uno o una. Y acá aparecen algunas cuestiones, por ejemplo. Lo que se puede resolver en un tutorial de YouTube no amerita una clase sincrónica. Por lo tanto, no amerita una clase presencial. Ese es un criterio, por ejemplo. Y habría que buscar qué sentido tienen clases presenciales o clases sincrónicas. Porque acá también hubo una puja por el tema de la sincronicidad. Y hoy, los que sostuvieron la sincronicidad a lo largo de todo el año, hoy están pidiendo, por favor, que el año acabe. Porque replicaron el damer horario, craso error. Entonces, vamos a un trabajo 2021 que va a ser fuertemente así. Y donde siempre la prioridad van a estar en los procesos de alfabetización de inicio, de los inicios, porque tiene que ver también con la construcción del oficio de ser estudiante en un nivel del sistema educativo. Entonces todos los inicios son prioritarios para la entrada a la presencialidad.
con protocolos, con distancias, en el patio, en lo que fuera, en espacios amplios, y no en nuestras aulas que hacinamos a los pibes porque son los medios que encontramos para subsistir. Bueno, eso tampoco. Y los últimos y las últimas de los niveles educativos. Esos serían algunos criterios de presencialidad. Pero insisto, acá hay que discutir qué es de sincronicidad y qué de presencialidad. Pero el modelo es este modelo. Entonces, todo lo que aprendimos en este tiempo, bueno, hay que capitalizarlo. Otro punto que es interesante, hay que, de alguna manera, romper con un estructurante que es propio de la escuela moderna de pensar la clase como grupo homogéneo. Al momento de aprender, sí todos sabemos que son heterogéneos y sentimos compasión y nos preocupamos por la vida anímica de los pibes y de las pibas, por su situación familiar, y tenemos gestos loables y de profunda humanidad con ellos y con ellas. Cuando sabemos, y en nuestras escuelas esto pasa, el tema de la contención emocional y afectiva de nuestros pibes y nuestras pibas. Es nuestro estilo carismático fuerte. Pero no nos olvidemos que estos chicos y estas chicas están en función de aprendientes. Por lo tanto, también son diferentes en los modos de aprender y en los tiempos de aprender. En los tiempos que necesitan para aprender. Y nosotros, desde un encuadre didáctico, hemos dado lo mismo a todos siempre, porque siempre creíamos que dar lo mismo a todos es igual a justicia. Y que en realidad ese es un mito liberal. En realidad desconocíamos que cada uno y cada una parte de posiciones distintas cognitivamente y de capitales culturales distintos. Por lo tanto, no es lo mismo a todo, eso no es justo. Los mismos tiempos, la misma actividad y el mismo momento para evaluarlos a todos y a todas. Eso es lo que Flavia Terigi llama monocronía del aprender. Entonces, hoy más que nunca nosotros tenemos que apoyarnos en esta idea del aula heterogénea y el trabajo con la diversidad en vistas a gestar nuevos agrupamientos de pibes, por intereses. Ahí nos puede ayudar muchísimo el tema del nivel inicial. El nivel inicial labura mucho con sus rincones. O las modalidades de, vamos a ver este tema, ¿qué les gustaría saber de este tema? ¿Qué problemas? Y vos ahí construís en primaria o en el ciclo básico, un árbol de problemas. Y después se reagrupan los pibes y las pibas de acuerdo a cuáles de estos problemas les gustaría saber más. Y lo podés hacer con ciclos. Los viernes puede ser los viernes de los proyectos, durante un mes, durante 2 meses, y tenés otro agrupamiento. Hasta pueden ser los pibes más grandes liderando proyectos con los más chicos. Esto de las brechas de uso, ahí los que más saben. Visibilizar a los pibes que son geniales con esto y que pueden ayudar. La escuela tiene que permitir que cada chico y cada chica muestre lo mejor que sabe hacer, y no hay una única manera. Es decir, que pueda mostrar su don y ponerlo al servicio de los demás. Y el otro elemento que a mí me parece interesantísimo es esta idea de el resquebrajamiento de la clase tripartita o la configuración didáctica lineal. ¿Esto qué significa? Que toda clase tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. Recordemos cuando fuimos formados que siempre la introducción era la motivación, desarrollo y el cierre, cómo enganchamos con la clase siguiente. Sobre todo trayendo una narrativa tradicional de cómo se estructura un relato. Pero nosotros
en nuestro país tuvimos a alguien que rompió con la estructura tradicional del relato en un texto canónico que es Rayuela, que nos invita a entrar al texto desde otro lugar. Bueno, la clase no necesariamente tiene que ser introducción, desarrollo y conclusión. Porque estos muchas veces son prácticas fuertemente estereotipadas que no generan motivación en los pibes y en las pibas. Porque a mitad de año ya saben cómo decurre la clase, no hay acontecimiento. Motivamos con un fragmento de video, con un artículo periodístico, leemos un cuento, hacemos un títere que habla, pero después viene el momento de la letra con sangre entra. Entonces viene la explicación, vienen los ejercicios, vienen actividades para hacer, y bueno, para la próxima clase esto. No necesariamente tiene que, este es el formato didáctico que tiene que triunfar, ¿no? De Cortázar para acá, y hoy ustedes pueden encontrar textos donde los invitan a hacer una mixtura, un sampleo con la lectura del texto. Y lo mismo tiene que acontecer en la clase. Pibes que están acostumbrados y pibas a vivir haciendo esto, ¿no? A samplear, a mixturar, a hacer memes. Entonces, bueno, ¿cómo esto aparece en la estructura de la clase? En pensar una clase que no tenga solamente y todo el año una secuencia lineal. Esto no significa que hay que hacer siempre otra cosa, sino que deben convivir formas tradicionales con otras formas. Hay temas que los puedo lograr así y otros no lo sé cómo lograr y voy a ir por el lado tradicional. Y esto no es el infierno didáctico. Vivir más en los grises, en los bordes, ni una cosa todo para acá ni una cosa todo para allá, hasta que uno encuentre el péndulo que se equilibra. Y ensayar y probar, porque las recetas no están acá. Y me parece que a partir de estos encuadres y estas tensiones, uno tendría que traer la sempiterna planificación didáctica. Y bueno, y uno tiene que ahora correrse, ahora y siempre, correrse de esta planificación que hacemos un diagnóstico en marzo, y después de Pascua la entregamos, y como un demiurgo sabemos qué va a acontecer desde marzo, abril hasta noviembre. Esa es una omnipotencia total. Entonces, basta de estas planificaciones. Digo, uno tiene que pensar una planificación que dialoga como herramienta de trabajo, que es acotada, es para un bimestre, para un mes, para un trimestre, como agenda de trabajo. Y se repacta. ¿A partir de qué se repacta? A partir de lo que estoy buscando es que los pibes aprendan. Que si ellos me devuelven el no aprender, yo no puedo seguir avanzando. Y yo no puedo responsabilizar a los estudiantes que es un problema de ellos. Desde Comenio para acá, el tema del aprender, si bien no es lineal, causa-consecuencia del enseñar, pero amerita, cuando el 80% no entendió, amerita una reflexión por parte del dispositivo de enseñar. Y si esa reflexión es compartida, es mucho más potente. Entonces, acá hay una idea de que quememos las planificaciones. En una gran pira humana, quememos las planificaciones. Y empecemos a pensar en otra categoría de planificación, colegiada, compartida y acotada. En este sentido, es fundamental que empecemos a revisar propósitos y objetivos, los propósitos de enseñar y los objetivos del aprender. Ahí el dispositivo curricular ayuda bastante en esto. Después, empezar a pensar con todo el marco anterior, ¿qué contenidos priorizamos? ¿Cuáles en este contexto son más potentes? ¿Y cómo le podemos dar cuerpo a estos contenidos a partir de ejes o problematizaciones? Preguntas potentes que dialogan con el contexto. La otra parte del contenido es el formato, que termina siendo contenido.
Y todos y todas, de la boca para afuera, seguramente decimos que somos cognitivistas, constructivistas y todos los istas que querramos, menos conductistas, que es cuco, malo, caca. Entonces, tendríamos que empezar, de alguna manera, a implotar todo lo que son metodologías activas con los pibes y las pibas. Estudio de casos, método de proyecto, enseñanza por descubrimiento, reagrupamientos de los pibes por intereses, investigación guiada, la enseñanza a través del medio, el recupero de la memoria de la comunidad, de la familia, los objetos de uso cotidiano, los abuelos que relatan cuentos. Bueno, hay que entrar a pensar una serie de cuestiones que tienen que ver con propuestas que no son nuevas, son viejísimas. Ahí la gente de nivel inicial tienen mucha impronta y pueden ayudar mucho con el tema del movimiento de la escuela nueva o escuela activa. Hay mucho en la didáctica del nivel inicial que ahí nosotros podemos agarrar y traer, porque ahí hay una de las disrupciones más grandes, cómo trabajan en un nivel y cómo después se va fragmentando esto. ¿Qué podemos recuperar de ahí? ¿No? Esto de poder romper la clase, que haya rincones de trabajo porque están trabajando en subtemas que entre todos hacen al tema que propusimos, pero están investigando, están buscando. Bueno, esta idea, ¿no? Y en este contexto, si uno va descendiendo, la evaluación ya no necesita de un número, sino necesita de procesos de retroalimentación de un docente, una docente que va diciéndole, vamos bien, vamos mal, mirá qué bueno esto que hiciste, te sugiero esto, te recomiendo esto, ¿cómo podrías explicar a los demás lo que aprendiste? Y hay un montón de estrategias dentro del marco de la evaluación formativa que tiene que ver con potenciar el aprender. Y corrernos de esta cultura escolar que es fuertemente ligada al número. Cuando el pibe recibe el número no le interesa otra cosa, y si vos le escribiste 500.000 páginas con observaciones, comentarios, y te quedaste hasta las 3 de la mañana, ni los lee. Porque lo único que le interesa es 7 y compararse con quién estudió, con quién fue a la particular, y nada más. Entonces, esto de la década del 60 para acá está fuertemente comprobado. La nota pervierte el proceso del aprender. Es más, el nivel inicial no tiene nota. Y hay un placer por el aprender. En la primaria vamos por campos híbridos, en un ciclo sí, en otro no. Pero el tema de la nota es un tema que realmente pervierte el proceso de enseñar y del aprender. Porque está fuertemente ligado al control. Y el control está ligado al tema de la desconfianza. Si yo necesito controlar es porque desconfío del otro. Y con una matriz de desconfianza no se puede enseñar ni aprender. Y nosotros carismáticamente confiamos en que todo pibe puede aprender y todo pibe es recuperable. No vamos por la carencia, vamos por el saber silbar. Y en esto aparece fuertemente esta idea de las situaciones auténticas de enseñanza. Corrernos del lugar de ficcionalizar la enseñanza del aprendizaje, pedirles cosas para la escuela y ponerlos en contexto. A ver, ¿cómo haríamos una campaña para difundir esto en la comunidad, por redes, esto que estuvimos trabajando que es tan importante? ¿Cómo haremos una campaña publicitaria? Por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a los organismos políticos para comunicar esto que descubrimos? Poner ese tipo de acciones y actividades y dispositivos de evaluación en términos de situaciones auténticas y no ficcionalizadas de la escuela. Dar problemas que tengan que ver con lo de la politicidad que planteamos antes, problemas que están dialogando con la situación ambiental, con la economía informal, con las desigualdades.
No problemas de la mamá hace una torta y la divide, sino problemas que dialogan con otra cosa, que tienen que ver con la cotidianeidad. Seguimos enseñando Simela y vamos a pedirles cosas que no existen en el mundo, en vez de enseñar otras escalas que tienen con megabytes, bytes, qué sé yo, otras cosas. Bueno, esto tiene que ver con una reflexión sobre lo auténtico de las propuestas, de las actividades y la evaluación. Y acá aparece otra cuestión habilitada por la normativa, que es no se repite, se acompaña. Y esto es carismático nuestro. No volvé a empezar. Y todo lo mismo, incluyendo lo que aprobaste, sino te acompaño para lo que no lo lograste, lo puedas lograr, pero lo puedas lograr, pero te voy a acompañar. Y ese es el concepto de promoción acompañada. Es un concepto virtuoso y es un concepto muy ligado a nuestro carisma. Te acompaño porque yo sé que vos vas a poder y yo voy a estar junto a vos. Y el último eje que me parece interesante es que tuvo que ver con la pregunta que hizo Anwar antes y hablábamos del diciembre del 2021, que es esta idea de recuperar esto que hicimos, lo que nos salió bien, y ponerlos en valor. Lo que fue bien, explotémoslo más. Lo que no nos salió del todo bien, bueno, tratemos de corregirlo, modificarlo. Éric Zadin es un filósofo francés que se dedica a darle a todo lo que es este mundo tecnológico, y él habla de un mundo tecnológico que anula la voluntad y la capacidad de decisión humana. Lo dice concretamente a partir de cuestiones de la vida cotidiana. Usás Waze y te lleva Waze, no las opciones tuyas. Elegiste tal película o compraste las empanadas y te van a venir 500.000 cosas de las empanadas. Elegiste tal película, tal música y te van a venir. Entonces, se cuestiona cuál es el nivel de decisión. Y dice esto ligado a la pandemia. Habla de esto, ¿no? Y de la cuestión del control. Bueno, aflojemos con los controles. Aflojemos con una enseñanza basada en el control y la desconfianza. Fíjense que cuando hacemos con los pibes tema 1, tema 2, tema 3, está diciéndole desde el inicio de la evaluación que yo no confío en vos, vos me vas a cagar. O el dispositivo prueba es fácilmente vulnerable. Entonces, pensémoslos en términos, porque a la escuela vamos a encontrarnos con la cultura, pero la escuela es un modelador fuerte de la subjetividad, de la personalidad de cada uno y cada una. Y fíjense que nosotros decimos, este pibe, esta piba son de 10. Entonces, hay elementos ligados a la nota, a la calificación, que modelan subjetividades. A unos los estrechamos y a otros los mandamos a la fama. Bien, por aquí en lo didáctico, no sé si alguna intervención, pregunta, comentario, no quiero abusar del tiempo. Bien, ahí trato de resumir en 2 preguntas todo lo que escribieron por ahí, y después invito, porque también compartieron algunas reflexiones, pero no voy a yo decir lo que dijeron otros. Si se anima Sandra, Camila o Diego también, que hablaron de enseñar y contextualizar la práctica, después quedarán ellos animarse. Digo, trato de tomar las 2 preguntas. Una primera que apunta a esto de, ante la propuesta tuya, ¿no?, de poner énfasis en los centros de interés de las alumnas y de los alumnos, ¿cómo hacer para que eso encaje o coincida con los horarios escolares o con los horarios laborales de algunos profes que no tienen, pensando en secundaria, que no tienen mucha carga? Y cómo hacerlo también para encajar con los diseños que son, ¿no?, prescriptivos. Esa es una, por un lado. Y por otro lado, este cambio de paradigma, cómo hacerlo también para que coincida, que encaje con una estructura mayor que es el sistema educativo como está pensado hoy. ¿Sí? Quizás las 2 tienen el mismo lineamiento de pregunta, de reflexión, pero apuntado a los horarios y a los profes,
y al sistema educativo en general. A ver, una cuestión con el tema horarios y profe, hay que hacer cierta ingeniería y primero a partir de ciertos proyectos. No todo hay que convertirlo en proyecto, insisto en esto. Algunas cosas podemos hacerlas y ensayar y probar, pero corrámonos de la homogeneidad y ahora todos vamos para acá. Pensemos que podemos hacer un ensayo de algún proyecto y lo demás decurre como hasta ahora. Empezar por estas pequeñas cuestiones, pequeños encastres. Ahí hay que empezar a hacer ciertas ingenierías, ciertas asociaciones por ciclos, buscar del currículum estos contenidos priorizados y formatearlos en tema de ejes o problematizaciones. Yo iría por ahí. Y con el sistema, el único momento del sistema donde tenemos que dar cierta accountability al exterior es cuando el pibe egresa del último año de la escuela secundaria. Pero del nivel inicial a nuestra primaria y de nuestra primaria a nuestra secundaria es un pacto con la familia y con los educadores. Y es un acto de confianza. Confíen en nosotros, porque de esta manera nosotros estamos trabajando habilidades, hábitos, destrezas, capacidades con los pibes y las pibas. De investigar, de indagar, de comparar, de buscar información, de presentarla. Me parece que esto, quizás en el último año de la escuela secundaria o en el ciclo orientado, tenemos que empezar a ver otras cosas, pero plantearlas a los pibes desde estos lugares de opciones vocacionales. Y que puedan decidir ellos también, en un currículum que también ellos van como armando de acuerdo a sus intereses. Pero hay que hacer acá, hoy lo que ha mostrado la pandemia, es que hemos implotado el currículum, el diseño curricular. Los docentes se han apropiado del diseño. Y han ido y venido con el diseño. Entonces me parece que hoy está en tela de juicio estos diseños, biblioteca, libros, que no surten efecto. Y sí surte efecto una operación, tomando eso como fuente y otras fuentes más, una operación que hace un colectivo docente, 2, 3, 4, sobre el dispositivo curricular. Pero ahí hay ciertas ingenierías que hay que ir haciéndolas, ¿no? Que no es de los directivos, creo que tenemos que pensarlo juntos esto, y juntas. Parece que por ahí va la cosa. Bien, entonces invito si hay alguien de los que escribió en el chat alguna reflexión o pregunta o que quiera compartir ahora, para yo no tomar la palabra, si alguien quiere compartir alguna idea, alguna duda, alguna queja. No, si querés yo comento lo que compartí ahí, que me parece que porque arrancó Fabián diciendo que respecto a los dispositivos, la gran pregunta siempre es, bueno, ¿qué quiero enseñar? Y luego ver de adaptarlo al dispositivo y no a la inversa. Y yo compartía en el chat que en realidad esa pregunta yo me la vengo haciendo desde marzo, ¿no? ¿Qué quiero enseñar? Y cuando creo tener una respuesta, sobre todo no sé si tanto el qué, sino el cómo, cuando creo tener una respuesta, los pibes me cambian un poco sus expectativas, me cambian lo que están interesados en hacer, y entonces tengo que volver a preguntarme, ¿no? Entonces quedo como una pregunta constante, eso por un lado. Y por otro lado también lo que me pasa es que yo no puedo pensar el qué o el cómo quiero enseñar sin pensar o disociado de a quién le estoy enseñando, porque si no, no puedo descontextualizar lo que quiero hacer. O sea, yo trabajo con chicos de segundo, de quinto y de sexto de secundaria. Y todos están atravesando en este momento situaciones, así como grupo, puedo decir, situaciones muy diferentes. Entonces, tengo que tener todo esto en cuenta, porque a veces nos quedamos solamente en la mirada hacia nuestra tarea, nuestro rol, y hacemos un adultocentrismo de la práctica educativa. Entonces, bueno, esa reflexión compartida en el chat. Quizás la reflexión que vos traes, no logro verte, ¿no? Pero, y no me aparece tu nombre tampoco. Pero, acá estoy, Diego, estoy por acá. Diego, la reflexión que traes, Diego, sería aún más potente y sería más tranquilizadora si la podemos hacer entre 2 o 3 que damos materias afines a la tuya. Donde pensemos juntos esto, contextualizándolo,
a la realidad de los pibes y de las edades de los pibes y de lo que están viviendo, ¿no? Digo, de ahí aparece esta potencia de la creación didáctica, si lo hacemos juntos, ¿no? No uno solo, debatiéndose uno solo, ¿no? Y tensionándose uno solo. Para mí ahí hay una clave de economía, de creación y de esfuerzo personal que tendríamos que intentar hacer, pensar juntos, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir alguna idea? Yo cerraría con esto, ¿no? Si después sale otra idea o que quieren hablar, no hay problema, pero yo dialogaría con lo que ustedes ya trabajaron y que me parece central, ¿no? Ir por una ética del cuidado. Primero, ¿quién cuida a los que cuida? Me parece que es central que nos cuidemos entre nosotros y nosotras, para poder cuidar a las nuevas generaciones. Ese es un punto que creo que es central. En este sentido, a mí me parece que es bueno un espacio institucional para el diálogo. Digo, esto que están haciendo hoy, que gratuitamente, en un día feriado, el que quiere lo toma, no tomaron lista. Digo, me parece que esto dibuja otra institucionalidad. Quizás no nos podemos ver, es muy unidireccional esto, hubiésemos trabajado de otra manera en la presencialidad, bueno, pero entre esto y la nada, o lo óptimo, bueno, pudimos esto. Yo insisto también en un espacio institucional para la espiritualidad salesiana, ¿no? Contemplativos en la acción, no hacer a lo loco, como diría Susana Torrado, vivir demasiado rápido para morir demasiado joven. Un espacio para el estar, el parar, el silencio en clave juvenil, en clave vital, el respirar. Luego tenemos que pensar juntos y juntas una formación permanente situada y consensuada. Bueno, ¿cuáles serían hoy el sentir nuestro en qué necesitamos más formarnos juntos? Y que no es que venga un externo, es a veces un grupo de estudio a partir de un texto, esto, lo otro, ¿no? Y por último, yo alertaría sobre la presencia de nuevos estigmas entre nuestros estudiantes, alumnos y alumnas, ¿no? Esta idea del estigma de Goffman, que intenta una representación social, transformarla en algo esencial. Y hoy nosotros estamos asistiendo a nuevas estigmatizaciones, a nueva teoría del etiquetado sobre los pibes y las pibas. Y alertaría que en la escuela de Don Bosco esto no tendría que existir. Desconectados, desconectadas, incumplidores, incumplidoras, descolgados, descolgadas, intermitentes, hacinados, hacinadas, carentes de, todo por el no. Insisto, nuestra identidad carismática es sobre lo que tenés, sobre el punto fuerte, sobre el saber silbar. Y hasta que no aparece este don que tenés, yo no renuncio a educarte. Y Pierre Levy hace mucho tiempo lo comisionaron de UNICEF para trabajar este mundo que venía, qué sé yo, y hace toda esta reflexión de la potencia de la inteligencia colectiva y la inteligencia red, que tiene mucho que ver con el diálogo que mantuvimos hace un ratito con Diego. Y en esta línea de la formación permanente, yo les recomendaría 4 cositas. Miren, hay 4 textos, después les paso a Anuar y a Susana el Power. Todos estos textos se bajan gratarola por este mundo virtual.
El de Rebeca Anijovic sobre la evaluación formativa y la retroalimentación. Este tipo de preguntas. ¿Eh? A mí me parece que ahí hay un nudo interesante para trabajar. De Ángel Díaz Barriga, que es un pedagogo mexicano, que quizás en la formación hemos leído cosas de didáctica, de la evaluación, de currículum. Hay una reflexión muy, muy interesante que hace en contexto de pandemia, es muy breve, es de un colectivo de pedagogos y didactas y sociólogos mexicanos que tematizaron un texto sobre educación y pandemia. Un texto breve de Philippe Mérieux, La escuela después con la pedagogía de antes, que es interesantísimo. Mérieux es un autor que recupera a Don Bosco y habla de que nos tendríamos que contagiar de esta insurrección de los fundadores. Un Don Bosco que va a la cárcel a acompañar procesos de crecimiento en la cárcel, en los nadies, ¿no? Y este texto que es muy interesante de Pero Ravela, que trabaja sobre el tema de la evaluación de los docentes de primaria y del primer ciclo de la escuela, el ciclo básico de la escuela secundaria. Construye la teorización a partir de evaluaciones concretas. Es muy interesante, dialoga mucho, no es una teoría, dialoga a partir de los insumos de evaluación. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Sería un poco la frase de... Y empecé con una imagen y quisiera terminar también con una imagen, que es un poco la producción de un estudiante, un ayudante de cátedra mío, y que graficó esto, ¿no? Como cuál es la situación que vivimos hoy y lo que podríamos y a dónde podríamos. Bien, me quedé enganchado mirando la imagen, perdón. Antes de darle la palabra a Susana para el cierre, simplemente dos cositas. Primero, agradecerte a vos, Fabián, pero no por agradecerte desde la formalidad, sino sinceramente agradecerte que compartas tu conocimiento, tu sabiduría, no como un iluminado, sino desde lo que te formás y eso. Y agradecer también que siempre seas provocador o desafiante en la propuesta, en lo que nos invitas a pensar. Así que, sinceramente, de corazón, gracias. Y después un gracias a todos los que estamos acá. También, ¿sí? Animarnos insisto también, no porque, no, gracias por Susana o por mí, porque una listita, un tilde, al contrario, por darnos la oportunidad de compartir estos espacios y de animarnos a formarnos un poquito más, desde la profesionalidad de cada uno y después como grupo, como escuela, animarnos a pensarnos, bueno, cómo podemos potenciar lo que somos. ¿Sí? Así que la verdad que de corazón también, gracias a todos los que pudieron estar la semana pasada y los que estamos acá, animándonos a pensarnos en estos tiempos. ¿Sí? Cuando estamos un poco cansados, recontra, doble gracias por estar todos acá. Bueno, me sumo al agradecimiento, a tu generosidad, a tu saber, a provocarnos, como decía Anuar, a seguir pensándonos en este tiempo que, si bien ha tenido mucho y sigue teniendo mucho de difícil, también tiene mucho de bueno, y que nos ha permitido ir encontrando algunos beneficios que tendremos que potenciar, ¿no? Nos ha permitido crear y recrear y sacar lo mejor de cada uno para poder llegar a tantos chicos y chicas que están del otro lado de la pantalla. A todos los profes, a todos los educadores de la casa, gracias por estar ahí. Lo más importante en este tiempo es seguir pensándonos juntos, seguir pensando nuestras propuestas para bien de nuestros chicos. Así que un gracias muy profundo y de corazón a todos los que han podido estar, y a los que no, les haremos lo mejor posible una réplica
muy humilde de todo lo que hemos compartido acá. Así que gracias a todos. Y Fabián, como siempre, a disposición y gracias por tu generosidad una vez más. Si alguien quiere una última palabra, este es el momentito. Sí, un pequeño comentario de cierre, prometo no extenderme. Mi nombre es Franco Liberati, soy profe de filosofía y conforme la charla iba desplegándose en sus distintos puntos, no podía dejar de pensar que funcionó, sigue funcionando, digo, todo este momento y este momento que nos hemos tomado también para pensarnos, un poco como eso que Joseph Campbell llamaba, en El héroe de las mil caras, le llamaba la aventura, ¿no? Estábamos muy cómodos en nuestras estructuras, en nuestros lenguajes, en nuestros esquemas, ¿no? Recostados en la cuadratura de nuestras instituciones y me parece que lo que se nos viene es el paso más allá del umbral hacia algo que no sabemos cómo va a ser. Y en este sentido, carismáticamente pienso también, bueno, el oratorio tampoco existía antes de que Don Bosco lo inventara, así que me parece que lo que se viene en todo caso es este tiempo de inventiva, de innovación, de aventurarnos un poco, de animarnos, justamente. Así que agradezco profundamente tus palabras, tus aportes, Fabián, ha sido un gusto para mí conocerte, escucharte. Gracias, Franco. Rancière, que es un filósofo francés, habla de recuperar esta idea de los enseñantes como comunidad de artistas, del arte, ¿no? Y bueno, en la línea con lo que dijo Franco, me parece que, bueno, la capacidad de crear tenemos que ponerla en este contexto de excepción, ¿no? Y en dibujar otra cosa. Es eso. Bueno, ahora sí, gracias a todos. Nos estaremos viendo en lo sucesivo, por ahí mañana, la semana próxima, atrás de alguna pantalla de estas. Cariños a todos, cuídense, gracias. Chao, gracias. Chao, Cuídense. gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós, gracias.